Se nos pide sumar y restar, luego indicar el dominio. Para el primer paso, escriba la suma o diferencia dada con todos los denominadores en forma factorizada. Entonces, la primera fracción, tenemos x dividido por la cantidad x menos 3. X menos 3 no factoriza. Menos 1 dividido por la cantidad x más 3. X más 3 no factoriza. Y luego tenemos más 3x al cuadrado dividido por la cantidad x al cuadrado menos 9, lo que sí tiene en cuenta. Esta es una diferencia de cuadrados. Este factor está en nuestros dos factores binomiales, donde un factor binomial es x más 3 y el otro es x menos 3. Ahora sabemos que para sumar o restar fracciones, necesitamos un denominador común. Con suerte, el mínimo común denominador. Al observar los denominadores de todas las fracciones, observe cómo el mínimo común denominador sería la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x menos 3. Entonces necesitamos reescribir cada fracción con el denominador de la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x menos 3. Mirando la primera fracción, observe cómo el denominador no tiene un factor de x más 3 y, por lo tanto, para crear una fracción equivalente para que el denominador sea el mínimo común denominador, debemos multiplicar el numerador y el denominador por la cantidad de x más 3. Al observar la segunda fracción, observe cómo el denominador no tiene un factor de x menos 3 para crear una fracción equivalente, de modo que el denominador es la pantalla LCD, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por la cantidad de x menos 3. Y esta tercera fracción ya tiene el denominador que es el mínimo común denominador. Ahora que tenemos un denominador común, podemos sumar y restar estas fracciones. El denominador será la cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x más 3. Y ahora sumamos y restamos los numeradores. Entonces aquí tenemos x veces la cantidad de x más 3 menos una vez la cantidad de x menos 3 y luego más 3x al cuadrado. Y ahora simplifiquemos el numerador. Aquí distribuimos si debido a la resta, aquí podemos pensar en distribuir uno negativo. Entonces x veces x es igual a x al cuadrado. X multiplicado por 3 es 3x. Entonces tenemos más 3x. Distribuyendo uno negativo, tenemos negativo una vez x que es igual a 1 negativo x menos 1x, y negativo 1 veces negativo 3 es igual a positivo 3, entonces tenemos más 3 y luego más 3x al cuadrado. Y ahora combinamos los términos similares en el numerador. Tenemos dos términos x cuadrados. Y dos x términos. X cuadrado 1x cuadrado más 3x cuadrado es igual a 4x cuadrado. Y luego 3x menos 1x es 2x. Entonces tenemos más 2x y luego más 3. El denominador sigue siendo la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x menos 3. Ahora tenemos que verificar si esto se simplifica factorizando el numerador y ver si el numerador y el denominador tienen factores comunes. Pero el numerador no factoriza y, por lo tanto, simplifica la suma y la diferencia. Pero aún necesitamos determinar el dominio de esta expresión. Para determinar el dominio de una expresión racional, comenzamos con todos los números reales y luego determinamos qué valores debemos excluir. Excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0 porque la división por 0 no está definida. Observe cómo tenemos un denominador de la cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x más 3, lo que significa que debe excluir los valores que hacen que estos factores sean iguales a 0. ¿Cuáles serían las soluciones a la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x menos 3 es igual a 0? Bueno, x más 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3 negativos. X menos 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3 positivos, lo que significa que el dominio es todos los números reales excepto 3 negativos y 3 positivos. Espero que hayas encontrado esto útil.